Hola, mi nombre es Leonardo Fabio Quintana Leuro y les doy la bienvenida a este podcast titulado Historia, Educación y Cambio, una mirada crítica. Este espacio nace como un ejercicio de reflexión práctica y conceptual al que nos proponemos mirar hacia la historia para comprender mejor los desafíos actuales de la educación. En este primer episodio abordaremos cómo los desarrollos históricos y pedagógicos nos permiten no solo interpretar el pasado, sino también interpretar críticamente las prácticas educativas que hoy se ejercen en contextos diversos. Este trabajo se desarrolla bajo la metodología de aprendizaje basado en tareas y se sustenta en la revisión de aportes teóricos de autores fundamentales como Zuluaga y Ossenbach, quienes nos permiten pensar históricamente la educación en Iberoamérica. Maldonado con su mirada sobre las pedagogías críticas y Henry Heroes, uno de los principales exponentes del pensamiento pedagógico crítico contemporáneo. Los invito a que avancemos junto a este recorrido que une historia, educación y cambio desde una mirada comprometida con la transformación social. Para comprender los desafíos de la educación en la actualidad es necesario mirar hacia atrás. La historia de la educación en Colombia nos revela no solo su evolución institucional, sino también las luchas por el acceso, la calidad y el sentido educativo. Según el análisis de Pérez e Hidárraga, 2019, la educación en Colombia ha transitado por distintos periodos marcados por el conflicto entre el poder civil y el eclesiástico. Durante la colonia y buena parte del siglo XIX, la Iglesia Católica tuvo un rol central como orientadora del saber y del orden social. La escuela era, en gran manera, un instrumento de moralización y control. No fue sino hasta finales del siglo XIX y especialmente en el siglo XX cuando el Estado comenzó a asumir un papel activo en la organización del sistema educativo. Sin embargo, este proceso no fue lineal ni homogéneo. Persistieron profundas desigualdades entre las regiones urbanas y rurales y entre las clases sociales. En el siglo XX también trajo consigo las influencias de corrientes pedagógicas como la Escuela Nueva, que promovían una educación más centrada en el estudiante, aunque su aplicación real estuvo limitada a ciertos sectores privilegiados. En palabras de los autores, la historia de la educación colombiana es una historia de avances parciales, retrocesos marcados y contradicciones permanentes. Esto nos invita a reconocer que el sistema educativo actual no surgió de la nada, sino que es producto de una serie de disputas históricas por el conocimiento, el poder y el sentido de educar. Así, mirar el pasado nos ayuda a entender que la educación no es un espacio neutral, sino un campo de disputa que refleja y a veces reproduce las estructuras de la sociedad. La historia comparada de la educación en Iberoamérica. Ampliando la mirada, pasamos de la historia nacional a una perspectiva regional, la educación en Iberoamérica. ¿Qué tienen en común los sistemas educativos de nuestro país? ¿Qué influencias los moldearon? Según Georgina Ossenbach, en 2004, los sistemas educativos en América Latina nacieron bajo una fuerte influencia de los modelos europeos, especialmente el francés y el español. Desde sus orígenes, la educación fue concebida como una herramienta de construcción del Estado-nación y de reproducción de orden social heredado de la colonia. En muchos casos, las reformas educativas se limitaron a copiar estructuras, currículos, métodos de enseñanza ajenos a la realidad sociocultural y económica de nuestras comunidades. Esto produjo una educación desconectada de las necesidades de la mayoría de la población, especialmente de los sectores rurales, indígenas y populares. Ossenbach plantea que una historia comparada de la educación en Iberoamérica permite identificar tanto las similitudes estructurales como las particulares nacionales. Esta comparación crítica nos permite ver cómo los modelos importados, lejos de generar igualdad, a menudo profundizaron la exclusión educativa. En este sentido, pensar históricamente los sistemas educativos no solo sirve para defender su origen, sino para cuestionar sus fundamentos y respetar nuevas formas de educar desde la diversidad y la justicia social. Comprender esta historia compartida nos prepara mejor para transformar nuestras realidades locales desde una mirada informada y crítica.
Una teórica crítica y pedagogías críticas. Hasta ahora hemos visto cómo la historia de la educación en Colombia y en Iberoamérica nos deja huellas profundas de exclusión, imposición de modelos y desigualdad. Pero también nos abre la puerta a una pregunta urgente: ¿cómo podemos educar de otra manera? Aquí es donde la teoría crítica y las pedagogías críticas cobran especial relevancia. Desde la escuela de Frankfurt, pensadores como Adorno, Horkheimer y Marcuse entendieron que la educación no es neutra. Al contrario, puede servir tanto para reproducir las estructuras de dominación como para cuestionarlas. Siguiendo esa línea, Maldonado, 2008, señala que las pedagogías críticas surgen como respuesta al desencanto frente a los sistemas educativos tradicionales, que muchas veces actúan como aparatos en domesticación. En su obra destaca la necesidad de una acción crítica que transforme la escuela de un espacio de conciencia y emancipación. Por su parte, Henry Giroux, en el 2013, uno de los principales referentes de la pedagogía crítica contemporánea, afirma que enseñar es un acto político. Para él, el aula debe ser un espacio de resistencia, donde estudiantes y docentes construyen juntos saberes que cuestionan la injusticia, la desigualdad y el autoritarismo. En palabras de Giroux, vivimos en tiempos oscuros, en los que las democracias están en crisis y los discursos de odio se normalizan. En este contexto, el papel de la educación es más crucial que nunca. No para formar sujetos obedientes, sino ciudadanos críticos capaces de pensar, dialogar y actuar. Desde la perspectiva, la pedagogía no es solo una técnica para enseñar contenidos, sino una práctica ética, política y profundamente humana. Una pedagogía que al mirar la historia se compromete con el presente y sueña con el futuro más justo. Realidad educativa actual, desafíos y posibilidades. Luego de recorrer los caminos históricos y teóricos de la educación, llegamos al presente. ¿Cuál es hoy la situación de nuestros sistemas educativos? ¿Qué desafío enfrentamos y cómo podemos transformarlo desde una pedagogía crítica? En el contexto colombiano y latinoamericano persisten fuertes desigualdades en el acceso y la calidad educativa, agravadas en los últimos años por la pandemia, la crisis económica y la inestabilidad política. Aulas sobrepobladas, baja inversión pública, brechas digitales y currículos descontextualizados son solo algunos de los síntomas de un sistema que aún excluye. Además, el avance de modelos tecnocráticos ha reducido la educación en indicadores de rendimientos, despojándola de su dimensión ética, política y humanística. En este escenario, muchos docentes sienten que su labor se limita a cumplir con el plan, sin espacio real para la reflexión o la innovación. Pero frente a estas tensiones también emergen experiencias pedagógicas transformadoras, docentes que luchan por una educación más contextualizada, comunidades que se organizan para defender sus escuelas, jóvenes que exigen una formación crítica y pertinente. Aquí es donde la pedagogía crítica, como lo recuerda Giroux y Maldonado, se vuelve una herramienta potente, no para negar la realidad, sino para interpretarla, comprenderla y transformarla desde adentro. Pensar la educación con memoria histórica y con sensibilidad social nos permite actuar con conciencia. No se trata de enseñar por enseñar, sino de construir sentido, diálogo y esperanza en cada práctica pedagógica. Porque como dijo Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambian las personas que van a cambiar el mundo. Cierre y llamado a la acción pedagógica. A lo largo de este recorrido, hemos visto que la educación no puede desligarse de su historia ni de su contexto. Conocer el pasado educativo en Colombia e Iberoamérica, así como las bases de la teoría crítica y las pedagogías emancipadoras, nos permite comprender mejor los desafíos que enfrentamos hoy. Pero no basta con entender, también debemos actuar. Ser educadores en tiempos de crisis implica asumir una postura ética, crítica y comprometida, que cuestione las desigualdades y construya alternativas desde la realidad de nuestras comunidades. Como docentes, estudiantes o ciudadanos, estamos llamados a no repetir la historia sin pensarla, sino a construir una nueva desde el diálogo, la memoria y la justicia social.
Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión. Les invito a seguir cuestionando, aprendiendo y enseñando con sentido, porque cada gesto pedagógico tiene el poder de transformar vidas y sociedades. Hasta pronto.